Buenas noches, compañeros y licenciado. Tengo bien la oportunidad de hablarles sobre el panorama del derecho informático en la legislación de otros países. En esta noche abarcaré lo que es en Latinoamérica y el Caribe. Tradicionalmente, el derecho y las tecnologías de información y comunicación, es decir, las TIC, pertenecen a dos materias distintas. Como primer punto, la disciplina. Y como segundo, el estudio. ¿Por qué la disciplina? Porque estudia todo lo que es la regulación de la conducta humana en la sociedad. ¿Con qué fin? Con el conjunto de los servicios, redes y aplicaciones y herramientas tecnológicas. Sin embargo, debido al importante avance tecnológico de los últimos años, se han insertado en muchos ámbitos y actividades, siendo uno de ellos precisamente en el derecho. Como antecedentes, tenemos que en los años del 60 y 70 em, se empezaron a desarrollar soluciones informáticas aplicadas al sector de justicia, tomando forma así lo que hoy se conoce como informática jurídica. En América Latina, desde los comienzos de los 70, se empezó a hablar acerca de la informática jurídica en la literatura y para los años 80 se empezó a manejar difusamente el término y conceptos del derecho informático. Y a comienzos del siglo 90 se empezó a darle seguimiento a los casos. Hay un caso conocido como Tanking Systems, que es un manejo de jurisprudencia, es un sistema documental, un sistema de estadísticas, entre otros. Otra cosa de la que todos tenemos conocimiento es la firma electrónica o las contrataciones electrónicas y el comercio electrónico. Muy bien. Hay países miembros de la OCDE que básicamente se inició a finales del siglo 90. ¿Con qué punto? ¿Con qué fin? ¿Qué tiene fin? Esta pues tiene la finalidad de revisar las leyes vigentes, así como la de las prácticas de protección al consumidor para determinar si se requiere o no realizar cambios en términos de las características particulares del comercio electrónico. Asimismo, los países miembros han estudiado la manera en que los esfuerzos de la autorregulación pueden ayudar a proporcionar una protección efectiva y justa a los consumidores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de ciertos países. Tenemos diferentes legislaciones, pero el objetivo de todo esto es otorgar y reconocer eficiencia y valor jurídico en la firma electrónica, reconocer la eficiencia probatoria de todo tipo de información y brindar validez a los documentos. Para eso existen organismos gubernamentales o privados, pero bajo control de los gobiernos. Por ejemplo, Brasil tiene un comité gestor de infraestructura. Chile también tiene una subsecretaria de Economía. Perú tiene un Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Puerto Rico tiene un Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Entonces, básicamente, cada país tiene una institución encargada para poder velar y regular de esta manera a ciertos países. El gobierno electrónico básicamente se realizó para el manejo de la información de la administración pública. Todo esto ha cambiado pues con el tiempo y el desarrollo de las tecnologías. Pero esto, ¿a qué ayuda? A como nosotros, como ciudadanos, controlar el flujo de informaciones y datos en posesión de los gobiernos, generando implícitamente un mayor control. Entonces, como bien sabemos, nosotros podemos acceder, al igual que otros países, pueden acceder a la información de compras del Estado, de ventas del Estado, de impuestos del Estado, y todo eso ya lo sabemos por medio de las redes sociales. Pero también todo esto tiene dificultades como los delitos informáticos y cibercrimen. Los crímenes cometidos a través de las TICs, el crimen está sancionado y se perfecciona, exista o no
la presencia del TIC. Por ejemplo, en el ciberterrorismo, si no hay medios tecnológicos, solo habrá el delito del terrorismo. Y en el TIC, el delito no se perfecciona si no hay presencia o uso del TIC. Ejemplo, phishing, o sea, una estafa que se realiza a través de Internet. Se caracterizan todos por un altísimo nivel de transaccionalidad. Las estructuras de estos crímenes incluyen normalmente más de un país, el país donde la acción criminal ha sido pensada, el país donde la acción criminal viene tramitada y finalmente el país donde se realiza el daño a la persona. En Perú existe la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia con su división de delitos de alta tecnología, que es parte de la Policía Nacional Civil. Cuentan con 3 departamentos: Departamento de Delitos Informáticos, Patrullaje Virtual, Departamento de la Investigación Especial, Hurto de Fondos, Pornografía Infantil, Piratería de Software, Investigaciones Especiales. Departamento de Coordinación, Coordinación, Búsqueda de Información, ¿verdad? Todo esto contiene Perú. También en Bolivia existe la División de Delitos Informáticos, que es parte de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Policía Nacional. En Colombia existe un grupo de delitos informáticos de la SIJIN, Policía Nacional, quien tiene varios laboratorios de computadora. En Uruguay también está presente la sección de delitos informáticos del Departamento de Delitos Complejos. En Ecuador existe el DIDAT, Departamento de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Judicial de Ecuador, además en la Fiscalía General. En México, la Policía Cibernética de la Secretaría de la Seguridad Pública Federal trabaja en temas de delitos a través de la radio y cursos en instituciones públicas y privadas. Y así me podría ir con diferentes países que tienen una legislación para cualquier tipo de delitos que se puedan dar en la informática. Por el momento, eso es todo por mi exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Lucía Solórzano Cruz y el día de hoy tendré el gusto de exponer lo que es la informática jurídica en países europeos. Cuando hablamos de la jurídica informática es importante mencionar que esta nace como una ciencia del tratamiento de la información jurídica y tiene un crecimiento tan rápido y espectacular como el instrumento que lo puede soportar. Más allá de esta concepción, el objeto sobre el que recae tiene una importancia de primer orden por cuanto establece las bases en las que se sustenta la organización de las sociedades. Concebida en sus orígenes para manejar el volumen creciente de documentación jurídica, ha ido evolucionando para dar respuestas adecuadas a las necesidades que planteaban los profesionales del derecho y los ciudadanos en general. En la actualidad, superado el papel desempeñado en épocas anteriores, reviste el carácter de servicio público que en los estados debe presentar en los ciudadanos siguiendo las direcciones marcadas por la Unión Europea. El Grupo de Informática Jurídica del Consejo de la Unión Europea es el foro donde se estudian los problemas técnicos y jurídicos que plantean los profesionales la utilización de los instrumentos nuevos y se aportan soluciones también para superarlos. Cuando hablamos de la informática jurídica en los países europeos, es importante hablar sobre los portales oficiales de derecho, que como ya se ha indicado, una de las características de la informática jurídica actual es la creación de portales que dan acceso de forma estructurada a todo tipo de información jurídica. Las bases de datos de legislación jurídica siguen existiendo, pero el acceso a las mismas se lleva a cabo a través de las páginas web donde se plantean las diferentes opciones. En algunos casos, las bases interrelacionadas mediante enlaces internos, pero esto que es lo usual cuando lo ofertan las empresas privadas y aún es difícil de encontrar en los portales públicos.
Uno de dichos portales es el Portal de Derecho de la Unión Europea, el cual es una de las últimas novedades en la informática jurídica que permite navegar a través de los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea y efectuar búsquedas por materias. El Portal de Derecho de la Unión Europea es un portal general que ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. El sistema permite consultar el diario oficial de la Unión Europea y, entre otras cosas, incluye los tratados, acuerdos internacionales, la legislación vigente, los trabajos preparatorios, la jurisprudencia o las preguntas parlamentarias. También ofrece múltiples posibilidades como enlazar con la base de datos parlamentaria para hacer el seguimiento de una determinada norma o consultar los textos consolidados en sus diferentes etapas. También cuando hablamos de la información jurídica, es importante hablar sobre la situación de la jurisprudencia, la cual se considera que el pleno conocimiento de la jurisprudencia de todas las jurisdicciones es una de las condiciones esenciales para la aplicación equitativa del derecho. Y fue así como en el año 2001, en un contexto tecnológico más avanzado, se recomendó que los estados proporcionasen a los ciudadanos en forma electrónica la información relativa a los procedimientos judiciales. Estas recomendaciones, unidas a la demanda de los ciudadanos, han ido generando un cambio de escenarios en este ámbito, lo que ha dado lugar a la creación de bases de datos oficiales de jurisprudencia. En la actualidad, los tribunales supremos de todos los países tienen bases de datos y páginas web que lo ofrecen, es decir, todas las sentencias o una selección de las mismas, y su forma de presentación, es decir, resúmenes o textos completos. Esta varía mucho de un país a otro. Por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos tomar es en Italia, Francia, Noruega, Holanda o España. Por ejemplo, en Italia hay un conjunto de jueces que examina todas las sentencias y ven que expresan un principio nuevo y esas las incorporan al sistema con unos dispositivos de búsqueda. Se puede proponer en estas un resumen o un texto íntegro. En Francia se ha creado una red de corresponsales en todos los tribunales de apelación para seleccionar las sentencias que tienen interés jurídico. Cuando estas ya están seleccionadas, se clasifican para facilitar su búsqueda. En Noruega, por otro lado, existe el criterio que la jurisprudencia debe ser lo más completa posible, ya que puede haber hechos del pasado que la gente quiera consultar, pero si bien tratan de incluir el mayor número de posibles casos, están ordenados según su importancia con arreglo a unos códigos estructurados. Por ejemplo, en Holanda, es el juez quien determina si una resolución debe ser publicada o no. Con independencia de lo anterior, se publican todas las resoluciones del Tribunal Supremo. Por otro lado, en lo que respecta a España, el Consejo General del Poder Judicial, competente para el tratamiento y difusión de la jurisprudencia, ha adecuado sus actuaciones a las directrices del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad de exponer este caso tan importante como lo es la informática jurídica, que es una esencia del tratamiento de la información jurídica y ha presentado un rápido crecimiento que nos ayuda a favorecer a todos los ciudadanos que necesitan hacer uso de todos estos datos. Muchas gracias.